Sí, muchas gracias, compañeros, amigos de la Silla Rota en Facebook. Estamos por iniciar una conversación con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Consejero presidente, muchas gracias por acompañarnos en la Silla Rota. Al contrario, Roberto, un verdadero privilegio estar con ustedes. Gracias a ustedes. Están con nosotros Jorge Ramos, director de la Silla Rota, y Alejandra Cachola, nuestra coordinadora de información política. Gracias a ellos también. Consejero presidente Lorenzo, coméntanos cuál es tu evaluación, tu valoración del momento que estamos viviendo en un entorno donde el gobierno del presidente López Obrador está impulsando una propuesta de reforma constitucional en el campo electoral con distintas facetas. Muchos de estos temas se habían venido discutiendo desde hace tiempo, como el presupuesto de los partidos, como el número de legisladores, pero inquieta en particular la propuesta de, yo diría, hacer otro órgano electoral con otra lógica, con otra concepción y, por supuesto, con procesos diferentes. No sé cómo quieras dividir estos temas, pero nos gustaría que hicieras énfasis en los más importantes de ellos, su trascendencia, su implicación y la perspectiva histórica, porque a este país le ha costado décadas construir la autoridad electoral. Gracias. Al contrario, Roberto. Mira, yo creo que nos encontramos en un momento muy delicado de la vida democrática del país, porque estamos viviendo una embestida inédita y de proporciones que difícilmente podríamos encontrar en otros, incluso en otros países, en contra de la institucionalidad electoral y en contra del propio sistema electoral. No es un fenómeno exclusivamente mexicano. Esta descalificación de los órganos electorales, este acoso, este ataque a los órganos electorales, lamentablemente es un fenómeno que se está viendo en distintos países, de distintas maneras y con distintos grados de intensidad. Pero claramente lo que está ocurriendo en México es, digámoslo así, la expresión más virulenta, más grave, diría yo, de esta embestida en contra del sistema electoral, de la institucionalidad electoral y por ende del sistema democrático. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy me parece que se puede resumir en 5 grandes ejes de actuación en los cuales esta embestida está articulándose. El primer gran eje es el de la descalificación de los órganos electorales. Descalificación de su rol, descalificación de su función, descalificación de su papel, e incluso infundios, como por ejemplo acusar que los órganos electorales son autores de fraudes, o que los órganos electorales en México son los más caros del mundo, lo cual es una mentira y se puede demostrar con datos ciertos. O que las elecciones en México, que son caras sin lugar a dudas, pero que son las más caras del mundo, lo cual es otra falacia. Es decir, hay una narrativa de descalificación de las autoridades electorales. Primer eje. Esto podrías decir, no es nuevo, lo hemos visto en otras ocasiones, oposiciones que pierden elecciones y descalifican una elección, acusan fraude, etc. Lo novedoso es que ahora este ataque está proveniendo desde el poder, desde los circuitos gubernamentales. Pasó en Estados Unidos en el 2020, pasó en Brasil a lo largo de todo el año, que culminó con las elecciones de hace apenas unos días, y está pasando en México, entre muchos otros lados. Segundo gran eje, el ataque personalizado, que incluso llega al hostigamiento, cuando no, incluso la intimidación de los funcionarios electorales. Estamos hablando de amenazas como las que vimos el año pasado aquí, por un candidato que violó la ley, incumplió las normas de fiscalización y amenazó con ir con una turba a mi domicilio, amenazas de juicio político un día sí y otro también, denuncias penales que ya se concretaron, por ejemplo, en México, en contra de 6 funcionarios electorales, 6 consejeros electorales y el secretario ejecutivo, por tomar decisiones que pueden ser polémicas y con las que se puede o no estar de acuerdo, pero que son impugnables a través de los cauces institucionales y que aquí, en cambio, se criminalizan. Hablamos de incluso violencia física, como ha ocurrido en otros países, donde a golpes se ha tratado a las autoridades electorales. En suma, todo esto que también está presente en nuestro país. En tercer lugar, el tercer modo en el que esta embestida se traduce son las restricciones presupuestales.
Es decir, lo estamos viendo. Hoy está en curso la discusión del presupuesto para el próximo año y por segunda ocasión consecutiva se están planteando recortes a la autoridad electoral que, de concretarse, podrían, como ya pasó en 2022, impedirle a la autoridad electoral cumplir con lo que la ley le mandata y con lo que la autoridad electoral siempre ha querido hacer, es decir, cumplir con la propia ley. La revocación de mandato no pudo organizarse con el número de casillas que la ley mandata por la restricción feroz, atroz, a la que fue de un 26% del presupuesto solicitado al que fue sometida la autoridad electoral, que por cierto nos llevó a ir a la Corte y que la Corte le dio la razón al INE y el litigio en la Corte sigue con el presupuesto 2022. Pero también ahora sabemos que se está planteando el que sería el segundo recorte más grande de la historia a la autoridad electoral de cara a 2023, lo cual es sumamente preocupante porque en 2023 no solamente tendremos elecciones en el Estado de México y Coahuila, que son elecciones más grandes por los estados de que se trata, de las 6 elecciones que hicimos este año, sino que además a partir de septiembre el INE estará involucrado en la organización de la macroelección, la más grande de nuestra historia en su momento, que será la elección del 2024. Así que es preocupante también este tema de las restricciones presupuestarias. Cuarto eje, el que mencionabas, Roberto, el usar a las reformas electorales no como un mecanismo para mejorar lo que se tiene, resolver los problemas que sin lugar a dudas menores, pero los hay en el sistema electoral actual, sino más bien como un mecanismo de regresión y de amedrentamiento de las autoridades electorales. Hoy estamos viendo que los 5 pilares fundamentales sobre los que se construyó la democracia en México eventualmente están planteando desmontarse. El pilar de la autonomía e independencia de las autoridades electorales, el pilar de la profesionalización de la función electoral y que ha cuajado en la creación, funcionamiento, fortalecimiento paulatino del servicio profesional electoral, cuerpo de profesionales que hacen las elecciones en el país. 3, la existencia de una presencia desconcentrada del INE en todo el país que nos permite no solamente brindar servicios cotidianos como la credencial para votar con fotografía, sino también tener ese contacto permanente que nos permite, cuando hay elecciones, convocar a la ciudadanía para que integren las mesas. Cuarto eje, el padrón electoral. El padrón electoral, como saben, fue la primera gran decisión que nos permitió avanzar hacia la democracia, sacarlo de las manos de la Secretaría de Gobernación que le había dado siempre un uso político, y que fuera administrado por la autoridad administrativa electoral, es decir, una autoridad autónoma del poder, sin criterios, que lo gestiona sin criterios políticos. Y hoy se está planteando que el INE o el órgano que lo sucedería solamente imprima la lista nominal. Eso quiere decir que alguien se quedaría con el padrón, y no sé por qué, me da la impresión que eso puede ser precisamente la intención de que vuelva al gobierno. Y el quinto eje es dinamitar las condiciones o alterar las condiciones que han permitido el gran número de alternancias que ha caracterizado la historia reciente del país, que es justamente la equidad, las condiciones de equidad de la competencia. No porque no tenga que replantearse las cantidades de dinero que se dan a los partidos como financiamiento público, pero porque se está planteando en una lógica que impediría que ese siga siendo la base de la equidad con la que los partidos acuden a las elecciones, y por el otro lado, el sistema de radio y televisión, que permite que todos los candidatos y partidos tengan acceso a estos medios sin que medie por ello dinero. Y el quinto eje de este ataque tiene que ver con la colonización de los órganos de control. Creo que parte del problema que hoy estamos teniendo es que el INE no se ha doblado, sino que ni a los gobiernos que se fueron, ni al gobierno actual, ni se doblará frente a los que vengan, y ha ejercido cotidianamente su autonomía e independencia en cada decisión. Pero vemos con preocupación, por ejemplo, la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano considerado autónomo, que hoy ha no solamente violado la Constitución, sino se ha puesto al servicio de una postura política que está planteando la descalificación y que está encabezando la embestida en contra del Instituto Nacional Electoral. Y esto es preocupante de cara al hecho de que en menos de 5 meses, 4 nuevos consejeros electorales, incluido quien encabezará la presidencia del Consejo, tendrán que ser renovados. Entonces, eso es lo que estamos viendo, Roberto. Una embestida en contra de la institucionalidad electoral, una embestida en contra del sistema electoral y, consecuentemente, una embestida en contra del sistema democrático, articulado a partir de estos 5 ejes
que lamentablemente están todos ellos presentes en nuestro país en los tiempos actuales. Muchas gracias. Déjame hacerte una pregunta para ceder el espacio a mis compañeros. Comentamos internamente aquí en la Silla Rota que si bien debemos estar con la lupa y todas las luces prendidas en la discusión de una eventual reforma constitucional en el campo electoral, no hay que descuidar el escenario de que esta propuesta desproporcionada al parecer del presidente o del gobierno López Obrador puede también en alguna medida no ser alcanzada o hacer una reforma más descafeinada, pero irse el próximo año a una reforma de la ley secundaria, ahí con la mayoría que tiene, que no sea por supuesto una reforma constitucional, sino solamente de la ley electoral, modificar la estructura, la dinámica, la lógica que tiene internamente el INE, especialmente con el relevo de 4 de sus consejeros. ¿Esto forma parte de las preocupaciones del INE, de las tuyas propias, Lorenzo? ¿O piensas que tendríamos que entender que todo se va a agotar en la reforma constitucional, sea como sea que salga? No, claro que forman parte, Roberto, de las preocupaciones. Yo te diría una cosa porque me importa ponerlo sobre la mesa. El INE no está en contra de una reforma electoral, ¿eh? Si hay una reforma que sirve para mejorar lo que hoy tenemos y no implica regresiones, no dinamita alguno de estos 5 pilares a los que hacía referencia hace un momento. Si es una reforma que es procesada con un amplísimo consenso entre las fuerzas políticas, es decir, que todos los actores que se van a someter a las nuevas reglas estén de acuerdo a jugar conforme a ellas, porque si no, nos puede pasar lo que ya vimos en tiempos transcurridos, es decir, se mayoriteas, se excluyes a uno de la definición de las reglas o de la definición de quiénes van a ser los árbitros, y eso se convierte en el principal problema que vas a enfrentar en la siguiente elección. Y tercera cosa, si se hace una reforma bien pensada, con datos, con información, con diagnósticos certeros, es decir, que se haga una reforma con la cabeza y no con el estómago, a partir de filias, fobias, o peor aún, de rencores personales, porque eso sí condenaría un cambio a ser un fracaso, a ser un problema, pues bienvenida sea una reforma. No sé si son los mejores tiempos, Roberto. No sé si sea una buena idea cambiar las reglas del juego y poner a prueba las nuevas reglas en una elección presidencial como la del 24, porque todas las reformas electorales que se han hecho en el último cuarto de siglo se han puesto a prueba en una elección intermedia. La de 96 se puso a prueba en la elección de 97, intermedia. La de 2007, la reforma de 2007 se puso a prueba en la elección de 2009, una intermedia. La reforma de 2014 se puso a prueba en 2015, una elección intermedia. Es decir, no sé si sea la mejor idea, pero si hay una reforma que concreta estas 3 premisas, bienvenida sea la reforma. Eso me importa decirlo. Ahora, si es una reforma que dinamita, que erosiona, que lastima alguno de estos 5 pilares, autonomía, servicio profesional electoral, estructura desconcentrada del INE, padrón electoral administrado por la autoridad electoral independiente y equidad en las condiciones de la competencia, pues entonces no nos conviene, a nadie le conviene que haya una reforma, a nadie que crea en la democracia. Ahora, afortunadamente, estos 5 grandes temas, estos 5 grandes pilares están en la Constitución. Así que si hay una reforma legal, ojalá, y no una constitucional, pues ojalá de nuevo a cuenta que sea una reforma para mejorar lo que se tiene. Pero por lo menos, aunque sea una mala reforma, una reforma regresiva, no podría afectar ninguno de estos 5 pilares. Dicho lo anterior, pues bueno, si hay una reforma legal, vuelvo a insistir, que sea una reforma de consenso, que sea una reforma para mejorar lo que tenemos y no para empeorarlo, y que sea una reforma bien razonada, y no una reforma para cobrar venganza por quién sabe qué cosa, ¿no? Pero que habrá que estar atentos. Yo creo que cuando hay una reforma electoral, Roberto, estamos redefiniendo las reglas del juego democrático. Y las reglas del juego democrático tienen que ser muy bien pensadas. Siempre desde el poder se ven a las reglas del juego democrático como reglas para beneficiarse. Y creo que es natural. Y creo que en cambio es una manera ciega de ver el tema. Porque como la historia nos enseña, quien hoy está en el poder mañana podría estar en la oposición. Y hay que pensar en reglas que le beneficien a todos, no nada más a los que están arriba, porque estar arriba, vuelvo a insistir, la historia reciente del país
nos enseña que no es una cosa de una vez y para siempre, sino que es una cosa temporal y que definirán cuánto tiempo estás allí las y los electores. Lorenzo, buenas tardes, gracias por la entrevista también. Yo quisiera preguntarle sobre el padrón electoral precisamente, ¿cuál sería el peligro mayor de que quede otra vez en manos del gobierno? Seguramente en manos de la Secretaría de Gobernación quedaría, si es que fuera el caso. ¿Y cuál sería el mayor peligro de que el padrón electoral quedara otra vez en manos del gobierno y no en manos de un instituto autónomo como ya lo es el INE? Claro, Ale, gracias por la pregunta, Alejandra. Mira, yo te diría, el padrón electoral es el primer eslabón sobre el que se construyen los procesos electorales en México y en el mundo. Si tú tienes un padrón electoral que no es confiable, vas a tener problemas en las elecciones, aunque todo lo que hagas después técnicamente sea impecable. Porque el padrón electoral es la base que te permite, pues, el principio básico de toda elección democrática, garantizar el principio de una cabeza, un voto. Que quien vota sea quien tiene derecho a votar y que efectivamente ese derecho se puede ejercer una sola vez. El padrón electoral es, y hay que recordarlo, es la joya de la corona del Instituto Nacional Electoral y de la construcción democrática en los últimos 30 años. Por eso en el padrón electoral es el área, o digámoslo así, la temática del instituto en la que más se invierten recursos. No solamente porque se requieren recursos para expedir más de 16 millones de credenciales gratuitamente cada año, sino además porque se trata de la base de datos personales más grande del país, incluyendo los datos biométricos. Y en los tiempos en los que vemos que los descuidos informáticos provocan lamentables hackeos aquí y allá, pues el padrón electoral es algo en el que hay que invertirle muchísimos recursos para blindarlo, porque estamos hablando de los datos personales, insisto, incluyendo los datos biométricos, de millones y millones de mexicanas y mexicanos, que además está utilizándose, sin entregar esos datos, para una finalidad social de primer orden, para combatir el robo de identidad, gracias a los convenios que tenemos, por ejemplo, con los bancos o con los notarios o con registros de propiedad, para identificar a personas desaparecidas e incluso para darle identidad a los cuerpos desconocidos que aparecen todos los días, lamentablemente, en múltiples fosas comunes. Es decir, todo esto está utilizando con esa finalidad social, pero se resguarda y se garantiza. Tener un padrón además actualizado con la cobertura que tiene el padrón electoral mexicano es uno de los padrones electorales, de los 5 padrones electorales con mayor cobertura, con mayor alcance de todo el mundo. Y eso es un patrimonio del país, sobre todo porque se administra, se depura, se renueva sin criterios y sin intencionalidades políticas. Por eso la democratización pasó en primer lugar por sacarle a la Secretaría de Gobernación el padrón. ¿Qué pasaba? Alejandra, hay que recordarlo, creo que de esta mesa eres la más joven, bueno, no creo, sin duda eres la más joven, pero hay que recordar lo que era el padrón, y esa es una gran virtud, ¿no? Pero hay que recordar lo que era el padrón cuando lo administraba la Secretaría de Gobernación. Se rasuraba a los opositores, no se quitaban a las personas fallecidas y luego resultaba que habían votado o que alguien había votado por ellos. A los opositores se les sacaba de la sección electoral donde debían votar y se les mandaba a otras, y el día de la elección el elector andaba de una casilla en otra, en lo que se llamaba el ratón loco, ¿se acordarán? Yendo a ver dónde podían votar, y muchas veces no podían hacerlo. Había ciudadanos fines al gobierno que tenían 2, 3, 4, 5, decenas de registros, y como no se usaba tinta indeleble ni había una credencial para votar, votaban 1, 2, 3, 4, 10, decenas de veces, alterando la voluntad ciudadana. La gran conquista democratizadora fue sacar ese padrón electoral y permitir, por cierto, desde 1991, cuando se creó el padrón electoral, que es la base del que hoy tenemos y que se ha ido perfeccionando con el tiempo, que se crearon las condiciones para que ya no ocurriera esto de lo que se queja el presidente de la República, uno y otro día, que ya no voten los muertos. No, hombre, si los muertos, gracias a que el padrón lo tiene el INE, otra cosa distinta era cuando lo tenía la Secretaría de Gobernación, la CFE, que no es la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que también Bartlett presidía la otra, ¿no? Cuando la Comisión Federal Electoral administraba el padrón era una herramienta política. Con un dato adicional te diría, Alejandra, es peligrosísimo que un gobierno
el que sea, del signo político que sea, administre la base de electores, cuando además administra la enorme cantidad de programas sociales, porque siempre va a existir la tentación de cruzar los dos datos. Por eso, y esto es una discusión, Roberto lo sabe muy bien, lo hemos platicado muchas veces, desde hace muchos años. Cuando el PAN gobernaba con Calderón, querían que el IFE les entregara el padrón electoral y no se les entregó. Cuando gobernó el PRI de nuevo con el presidente Peña Nieto, pidieron que se entregara el padrón y no se les entregó. Ahora también se nos pidió el padrón. La diferencia es que en esta ocasión se formalizó la solicitud. Hubo un oficio de la secretaria de Gobernación diciéndonos que les diéramos todos la base de datos biométricos y no se la dimos. No porque no queramos colaboración con el gobierno la hay todos los días, pero porque no les vamos a dar información que no es del INE, sino de las y los ciudadanos, que nosotros resguardamos y sobre todo que nosotros auditamos, vigilamos y procuramos para tener elecciones libres y transparentes. Por eso sería gravísimo que el padrón electoral regresara a ser utilizado con una finalidad política. Lorenzo, quisiera preguntarte en dos vertientes. La vocación dialoguista del presidente es notoria. No se ha sentado una sola vez a dialogar con la oposición. Una sola vez. No los ha recibido, le han pedido audiencia y no los ha recibido. Yo te preguntaría, ¿tú pensarías que sería necesario que Lorenzo Córdoba se sentara a dialogar con el presidente para ver si hay una manera de destrabar, digamos, todo este conflicto que incluso se ha visto personalizado? Eso por un lado. Y por otro, esta entrevista se estará transmitiendo horas después de que ocurra una marcha que está anunciada este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿te sientes arropado? ¿Se siente el INE en general como institución arropado por la sociedad? Vemos las encuestas de medios, las propias encuestas que hace el INEGI, en donde el nivel de confianza del Instituto Nacional Electoral ronda el 70%, tiene, digamos, unos buenos niveles de confianza por parte de la ciudadanía. Pero ¿se siente el instituto, digamos, arropado por los ciudadanos o haría más falta que se apersonaran más los ciudadanos en defensa de las instituciones? Mira, respecto a lo primero, Jorge, gracias por las preguntas. Mira, dialogar con el presidente lo he intentado desde el día 1. Ha habido múltiples canales por los que he planteado en distintos momentos, con los cuidados debidos, en el sentido de que, hombre, no es lo más pertinente que el presidente del INE se siente a platicar con el presidente de la República durante un proceso electoral. Pero en múltiples ocasiones yo he manifestado la pertinencia de reunirnos, sobre todo porque me da la impresión de que hay un profundo desconocimiento de nuestro sistema electoral. Empezando porque se sigue insistiendo que en el INE el INE es el órgano más caro, el electoral más caro del mundo, lo cual es falso. Y compartir datos sería un buen ejercicio democrático. O que que tenemos una remuneración mayor a la presidencia, lo cual es absolutamente falso. Porque en ese tema, por ejemplo, se ha truqueado la discusión. Se dice que los consejeros ganamos más que el presidente. No es cierto si uno lee la Constitución. La Constitución lo que dice es que nadie puede tener una remuneración mayor a la del presidente y aclara con todas las letras la Constitución que es remuneración. Son los sueldos, son las compensaciones, son los beneficios en especie, la habitación, el vestuario, el servicio doméstico, que constituyen la remuneración. Y si se cumpliera si la Cámara de Diputados cumpliera lo que le ha ordenado la Corte, es decir, definir cuál es la remuneración real del presidente de la República, remuneración, no nada más salarios, remuneración, nadie gana, al menos nadie en el INE gana una remuneración mayor a la del presidente. Todas estas cosas habría sido pertinentes tratarlas. Y yo creo que, a ver, te lo digo así, intentos de comunicación, ofrecimientos de reunirnos, los ha habido muchas veces. En algún momento me decían que alguien me dijo, un alto funcionario que ya se fue, me dijo que el presidente no consideraba prudente reunirse conmigo para evitar que se interpretara que hay una injerencia indebida en la autonomía del instituto. Está bien, cada quien. Lo que sí te digo es que la colaboración y el diálogo con el gobierno actual es la más intensa que ha habido desde que yo soy presidente, incluso desde que soy consejero.
colaboración con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, con el SAT, con la Secretaría del Bienestar, con la Secretaría del Trabajo. Hombre, si yo soy parte de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que preside la Secretaría del Trabajo, por cierto, que fue alumna mía, una brillante alumna, y que hoy me encanta tenerla como colega, digámoslo así, presidiendo ese órgano colegiado. Pero no solamente ha habido diálogo, ha habido colaboración. El Instituto Nacional Electoral con este gobierno ha firmado convenios de colaboración que nos permiten hoy ahorrarle muchísimo dinero al gobierno federal. Por ejemplo, como ustedes saben, el INE es el único órgano del Estado mexicano que monitorea todos los medios de radio y televisión, el único. Hasta el gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación contrataba un servicio de monitoreo con una empresa privada. Gracias al convenio de colaboración que firmamos con este gobierno, hoy el INE le brinda el servicio de monitoreo a la Secretaría de Gobernación de manera gratuita y le ahorra 500 millones de pesos cada 2 años. Tenemos convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Personas de Búsqueda Desaparecidas y estamos, gracias a la base de datos del padrón, dándole identidad a muchas personas y ayudando a colaborar, a muchos cuerpos también, y ayudando a colaborar con este flagelo que aqueja a la sociedad mexicana. Tenemos convenios de colaboración, insisto, con muchas otras autoridades. Nunca habíamos tenido una colaboración tan estrecha con un gobierno como con este. Ahora, y diálogo también. Con el presidente no. Pero lo digo sin medias tintas. Si no ha habido diálogo con el presidente, a quien le tengo un enorme respeto, y además, pues hasta lo conozco por su relación personal en su momento con mi padre, y con el que he hablado en muchas ocasiones antes de que fuera presidente, por cierto, me parece que es ya como autoridad electoral, me parece absolutamente normal que la autoridad electoral hable y dialogue con los presidentes de todos los partidos y con los actores políticos de todos los partidos. Hombre, si es parte de nuestro trabajo. Hay quien se espanta de que tuviera un chat con el presidente de un partido. No, hombre, si los tengo con todos y todos piden favores. Y el INE siempre hace favores dentro del marco de la ley. Eso sí. Y no está nada mal, pues el INE está para fortalecer el sistema de partidos. Ahora, lo de la marcha, Jorge, pues mira, yo creo que es muy venturoso y hay que celebrar una democracia. Los ciudadanos se preocupen por su democracia y por su institucionalidad electoral. Entonces, mira, entiendo que este es un ejercicio que fue convocado por organizaciones sociales, por organizaciones empresariales, por organizaciones de académicos, por partidos políticos. Hombre, es una marcha convocada por distintos sectores de la sociedad. Y estoy seguro, como pasó hace unos 17 años, cuando en la marcha contra el desafuero, en donde por supuesto participé porque me pareció un acto arbitrario y abusivo del poder, pero me dio mucho gusto encontrar entonces a muchos panistas que estaban en contra de ese acto arbitrario. Estoy seguro que también hubo mucha gente simpatizante del propio presidente o incluso militante de Morena que ha participado en un ejercicio que es ciudadano. La defensa de la democracia no es un asunto de partidos. La defensa de... No caigamos en el juego en el que nos quieren colocar. ¿Quiénes? Quienes están orquestando esta investigación contra el órgano electoral. Hay quien dice que Córdoba está en contra del presidente. No es cierto. No vamos a permitir, eso sí, que ninguna mentira que tiene el propósito de lastimar a la autoridad electoral prospere. Y claro que vamos a salir a aclarar todo con el respeto y sin la virulencia que está de aquel lado. Porque creo que lo que está detrás de todo eso es colocar al INE en el imaginario colectivo como si fuéramos contraparte de un gobierno, contraparte de un partido. No, el INE no está ni a favor ni en contra de ningún gobierno. Colaboramos con todos. Vuelvo a insistir, este es el gobierno con el que más hemos colaborado. Ni está a favor ni en contra de ningún partido político. Somos los árbitros de la contienda. Pero no vamos a permitir nunca que el patrimonio más importante que ha conseguido esta sociedad, que son sus conquistas democráticas, sean, digámoslo así, erosionadas por nadie. Y vamos a salir a contestar todas las falacias que se hagan con el respeto, con el profesionalismo, sin perder de vista que somos el árbitro de la contienda y por lo tanto estamos por encima de todos los actores políticos. Ahí nos coloca la Constitución, pero vamos a actuar siempre defendiendo lo que la Constitución nos mandata proteger. El INE es el custodio del sistema democrático en su vertiente electoral del país, y en esa tarea el INE no puede estar sola. El INE necesita a la ciudadanía. Si la ciudadanía
pierde confianza en el INE, Jorge, ese día, cuando ello ocurra, el INE no va a ser capaz de organizar elecciones. Porque las elecciones, el INE las organiza, pero las hacen las y los ciudadanos que confían en el INE y trabajan como funcionarias y funcionarios de casilla con su autoridad electoral. Por eso es importantísimo para nosotros medir el estado de salud de la confianza ciudadana en el INE. No nos importa, no nos interesa la confianza de los partidos y menos de los gobiernos. Nos interesa la confianza de las y los ciudadanos. Y por eso hay que trabajar todos los días para construirla. Y lo que ocurrió ahora, pues me parece que es un genuino... Yo no descalifico a ninguna marcha. Las marchas, todas las marchas, son conquistas democráticas. La democracia moderna nació, entre otras cosas, por la libertad de manifestación. Por eso, creo que ejercer este derecho para que la ciudadanía defienda algo que es su propio patrimonio, que son las conquistas democráticas, y el sistema electoral y la institucionalidad electoral, me parece que es algo absolutamente legítimo y algo que todo demócrata convencido, realmente democrático, alguien realmente convencido con la democracia, debería aplaudir. Lorenzo, hay tres planteamientos en las propuestas enunciadas por el presidente López Obrador que se han venido expresando en los últimos años, que me gustaría conocer tu punto de vista porque encuentran mucho eco en sectores importantes de la población. Esté uno no de acuerdo con ellos. Uno es la reducción de los legisladores en el Congreso Federal. Tiene que ver desde mi punto de vista con la representación, con la diversidad política del país, pero bueno, está ahí el tema y se puede estar de acuerdo o no en ello. El otro es darle menos dinero a los partidos en general. En mi opinión está claro que hay momentos en particular, por ejemplo el día de la elección, donde se gasta muchísimo dinero y que ese proceso, esa jornada podría simplificarse para evitar los principales rubros de esos gastos, entre ellos el acarreo de gente, el voto, la entrega de una boleta, digamos, que intercambia por una dádiva, etc. Y el tercer punto que me interesaría consultarte es el tema de la designación de los consejeros electorales. Hemos venido arrastrando por muchos años el ejercicio de que los partidos se ponen de acuerdo en el juez del partido de fútbol, ¿no? Y creo que eso acaba poniendo un sello justo, ¿no? Digamos, justificado o no al consejero que surge de ese proceso, en el sentido de, no, este es un consejero de Morena o del PAN, del PRI o de quién sabe. Ha habido otros ejercicios diferentes, pero bueno, esos tres aspectos, ¿cuáles son tus posturas al respecto? Mira, Roberto, yo quiero ser muy respetuoso y he procurado siempre serlo con las distintas iniciativas. Creo que le corresponde a las y los legisladores tomar las decisiones que deban tomar en este sentido. Y al INE lo que le corresponde es generar insumos para que se tomen las mejores decisiones. Por eso en su momento le solicité a la Comisión de Venecia, que es este órgano del que México forma parte, porque luego hay quien anda ya construyendo historias de telenovelas, ¿no? Productores de telenovelas que andan vendiendo que si soy Juan María Almonte, que ya fui a pedir de ayuda del gobierno extranjero y qué sé yo, está bien. Cada quien, a lo mejor hay materia para o está buscando materia para alguna telenovela, pero a ver, más allá, no rebajémonos en el discurso. Más allá de eso, por eso fui a la Comisión de Venecia, que es un órgano del que México forma parte, al que ya se le ha consultado en ocasiones anteriores, opiniones respecto de la materia electoral, para que en un tema tan controvertido pues, dieran una opinión esos expertos de 61 países que son los más destacados constitucionalistas y expertos en cuestiones electorales del mundo. No con otro afán, sino de traer a la discusión de los legisladores, a ellos se los remití, pues esa opinión para que sea tomada en cuenta o no, pero las opiniones siempre conviene escucharlas. Sin embargo, en ese afán, creo que respecto a estos 3 puntos que comenta Roberto, yo te diría lo siguiente. Primero, el tamaño de un Congreso siempre parte de una
lógica de arbitrariedad. El Congreso mexicano, proporcionalmente a su población, no es ni el más grande del mundo, ni tampoco el más pequeño. Hay países más poblados que tienen un Congreso un poco más pequeño, como Estados Unidos. Hay países menos poblados que tienen congresos más grandes, como Alemania, o Francia, o Italia. Es decir, lo que te quiero decir es que el tamaño de un congreso depende de múltiples circunstancias. Lo que sí me queda claro es que entre más pequeño sea un congreso, es obvio, pues menos representativo va a ser de la pluralidad política del país. No es el único elemento el tamaño del Congreso. Pero entre más chico sea un Congreso, pues peor será el grado de representación de las diversas fuerzas políticas. Ahora, si se quiere un Congreso más chico, pues la condición que yo veo es que se garantice su representatividad democrática. Y es aquí en donde entran los sistemas electorales. Si se quiere reducir el Congreso, pues que se garantice que la pluralidad política que existe en el país esté presente. Porque con la fórmula que se ha planteado, una fórmula que plantea desaparecer, más allá del discurso oficial, eso es lo que están proponiéndose. Se dice que se quieren quitar los diputados plurinominales. No, lo que se quitan son los diputados uninominales y lo que está planteando es que solamente haya diputados plurinominales elegidos en listas en cada uno de los estados. Ahora, al hacer esto, lo único que se va a propiciar, si de esto avanza, es que los partidos pequeños desaparezcan del Congreso. Porque solamente los partidos más grandes, al haber tantas circunscripciones tan pequeñas, solamente los partidos más representativos, más grandes van a tener presencia. Y yo creo que una de las grandes conquistas democráticas es que hoy en el Congreso de la Unión, todas las fuerzas políticas que están presentes en el país gocen de posibilidad de estar representados. Entonces, pero pues eso es una decisión, digo, ahí están los elementos de juicio. Segundo, el tema del dinero. Yo creo, Roberto, que el dinero al que se le da a los partidos, el dinero público que se da a los partidos, ha llegado a niveles que en muchas ocasiones generan hasta incentivos perversos. Las disputas al interior de los partidos por las dirigencias, vista la gran cantidad de recursos que administran, es a veces hasta contraproducente, déjame decirlo así. Y creo que es pertinente un análisis que nos lleve a racionalizar los montos que se invierten en la política. Siempre y cuando, y esto es lo que no se ha hecho, siempre y cuando la reducción eventual de dinero público que se da a los partidos no rompa eso que es una de las grandes conquistas de nuestro proceso de democratización y que te mencionaba como uno de los 5 grandes ejes, que es la equidad en las condiciones de la competencia. Porque no hay que olvidarnos que cuando se empezó a generar un esquema equitativo de financiamiento a los partidos es cuando empezó a haber alternancia. ¿Les parece una casualidad que en 1997, en la primera elección después de que se generó este sistema, se renovó el sistema de financiamiento público a los partidos, la izquierda haya ganado la elección en la Ciudad de México de jefe de gobierno? ¿Les parece una casualidad que en esa misma elección, cuando los partidos compitieron con condiciones equitativas, por primera vez dejara de haber una mayoría predefinida en la Cámara de Diputados? ¿Les parece una casualidad que en el año 2000, justo en la primera elección presidencial después de esa reforma, hubiera habido una alternancia en la presidencia de la República? ¿O en el Senado dejara de haber mayorías predefinidas? Es decir, lo único que digo es, discutamos si es pertinente reducir o no esos montos. A mí me parece que sí lo sería, siempre y cuando no le demos un tiro de gracia a la equidad en las condiciones de la competencia, porque de eso depende la salud de nuestra democracia. Si por reducir dinero vamos a abrir un problema en la equidad o en las garantías democráticas de nuestro sistema político, pues no vale la pena. Y te diría una cosa más, cuidando siempre que esa reducción no obligue a los partidos a ir a buscar dinero en donde no queremos que lo busquen. Porque en este país, en este momento, seguro hay muchos intereses legales e ilegales que estarían dispuestos a financiar la política y no queremos que vayan a buscar ahí dinero los partidos. Y finalmente, lo de la elección de los consejeros. Pues mira, si prospera eso, Roberto, seríamos el único país, yo coincido con tu juicio, con lo que tú decías en la pregunta, seríamos el único país democrático en el mundo en donde se elijan a los consejeros y a los magistrados. Por algo será. No es pertinente, dice la Comisión de Venecia, pues porque, hombre, si alguien es elegido, se va a deber a aquellos que lo eligieron y no va a representar a aquellos que no lo eligieron. Y un órgano electoral tiene que estar integrado por consejeros y magistrados
que no se deban a una parte del público, aunque sea la mayoritaria, sino que se deban a todos, porque es la condición primera de su equidad, de su imparcialidad. Dicho lo anterior, la propuesta plantea que además de las candidatas a la presidencia de la República, los candidatos a magistrados y consejeros hagan campaña a nivel nacional, serían los únicos funcionarios que harían campaña a nivel nacional, y eso cuesta un montón de dinero. ¿Quién va a financiar eso? ¿Quién va a financiar los spots a los que tendrían derechos en radio y televisión? Hacer un spot en radio, en televisión, con los mínimos estándares técnicos, hoy cuesta más de 750,000 pesos. ¿Quién va a pagar por eso? A lo mejor algún partido. ¿Que tienen prohibido los partidos intervenir? Pues sí, también tenían prohibido intervenir en la revocación de mandato, y todos vimos que hubo partidos que se metieron hasta la cocina allí. Y una última cosa, nos costó muchísimo sacar al Ejecutivo del órgano electoral. No hay que olvidarnos que en un primer momento de la vida del IFE, el secretario de Gobernación presidía el Consejo General. Y afortunadamente en 96 dejó de estar. Y en segundo lugar, en un primer momento a los consejeros y a los magistrados los proponía el presidente, al Senado unos, los magistrados, y a la Cámara otros, los consejeros. Y afortunadamente a partir de 1996 el presidente ya no tiene que ver en el proceso. A mí me preocupa que hoy esté tratando en una reforma volver a meter al presidente de la República a el proceso de definición de quienes van a ser los árbitros. Pero bueno, esos son los juicios en ese sentido. Sí, te queremos hacer 3 preguntas en paquetito para responder el paquetito y ya liberarte. ¿Te parece? Correcto. Te agradecemos. Sí, no, yo realmente quisiera preguntarte, Lorenzo, si literalmente todo confrontación literalmente te quita el sueño. Literalmente, ¿cómo te sientes? ¿Estás tranquilo? Duermo muy tranquilo. Segunda pregunta para que no te tengas... Segunda, adelante. ¿No encuentras en esto, Lorenzo, una disfunción general del sistema de partidos en México? Una debilidad, una complejidad en la que estamos atorados. Tercera pregunta. Gracias, Lorenzo. ¿Hay peligro real de retroceder con esta reforma o con cualquier otra reforma? ¿Tú sugerirías que mejor las cosas se quedaran así como están? Va en paquete la respuesta. Y las voy a poner, si me parece, arranco con la de Roberto. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos una tarea pendiente para fortalecer nuestro sistema de partidos. En todo el mundo los partidos políticos están viviendo una grave crisis de representatividad y eso debería preocuparnos, porque como lo dijo Hans Kelsen, y perdónenme, estoy volviendo a la academia dentro de 4 meses y medio, así que el academicismo no lo estoy practicando desde ahora. Hans Kelsen dijo que pensar en una democracia sin partidos es producto o de la hipocresía o de la ilusión. Así que lo que necesitamos es un sistema de partidos fuerte y robusto. De eso depende la fortaleza y la robustez de la democracia. Así que hay mucho por hacer allí. Y el problema lo tienen sobre todo los partidos, porque van a tener que volver a conquistar esa confianza ciudadana que en amplios sectores de la población hoy no tienen. Partidos y parlamentos son las 2 principales instituciones de todo sistema democrático y hoy son en México y en el mundo de las instituciones públicas peor valoradas. Hay mucho por hacer. Segundo, Ale, retrocesos. Bueno, sí, riesgos de retroceso los hay. La historia nos enseña que hay muchas democracias que se agotaron desde adentro y que dieron paso a autocracias y a sistemas totalitarios. A mí me gusta decir, Ale, que la ruta por la que se transita para llegar a la democracia es una avenida de ida y vuelta. No tiene un solo sentido. Y hay que cuidarnos de no invocar el camino de regreso, que es el camino de la regresión democrática. Y sí, claro que una reforma mal hecha podría implicar perder las conquistas democráticas que hoy tenemos. Por eso son tiempos muy delicados en donde el involucramiento de la sociedad en defender esas conquistas es fundamental. Y finalmente, Juan, sí, duermo muy tranquilo, duermo satisfecho de lo que hemos hecho. Y te diría una cosa, duermo además viendo cómo venturosamente se acerca el fin de un ciclo y el inicio en lo personal de otro. Volver a la academia para mí va a ser, retomar una apuesta de vida que tuvo un paréntesis, diría yo un venturoso paréntesis, porque la experiencia acumulada como funcionario público, sin lugar a dudas va a ser invaluable y espero el día de mañana me haga un mejor académico. Así que sí duermo muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Cuídense mucho, gracias. Un afectuoso saludo. Cuídense, chao.